¿Cómo estás? El día de hoy tenemos a una excelente amiga, una persona que quiero mucho, una persona que, bueno, me podría tardar muchísimo en poderle decir todo lo que siento por ella. Es una gran persona, la valoro mucho. Ella es Marlene Montemayor, pero antes de presentarte, Marlene, me gustaría que nos dieras la primicia con tu frase, la frase de entrada. Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? ¡Wow! ¿Y esa frase qué onda? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Mejor dicho, aquí estamos en una nueva localidad. Estamos en la oficina de Marlene. Estamos en el cuarto de control. Muchas gracias por abrirnos. No, con muchísimo gusto. Gracias por invitarme, es un honor, me da mucho gusto este proyecto que estás emprendiendo. Te deseo todo el éxito, tienes muchísimo para compartir y creo que un alma como la tuya tiene que dejar las cosas, tiene que dejar algo, ¿no? Entonces, qué padre este podcast, creo que va a ser algo muy bueno para ti y muy bueno para toda la gente que lo escucha. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un honor. Oye, platícame más acerca, yo conozco a Marlene, conozco en una faceta de trabajo, en una faceta de amistad, pero ¿quién es Marlene? ¿Qué hace Marlene? Platícanos acerca un poquito más de ti. Pues mira, no tengo una vida así como muy emocionante, más si me pides describirme, pues yo creo que soy una mujer muy apasionada, me gusta muchísimo vivir. Me gusta mucho vivir las cosas a tiempo, la prisa, me encantan las cosas rápido, los retos es algo que a mí me genera muchísima emoción, es algo que me alimenta y bueno, a lo largo de mi vida he aprendido a conocerme mejor para automodularme mejor, porque si bien ser una persona apasionada suena como bien padre, ser una persona apasionada también tiene consecuencias. Sí, te ha llevado grandes consecuencias, o sea, vaya. Claro, ¿por qué? Porque reaccionas más, te enojas más fácil, te aceleras, tomas decisiones a veces sin pensarlo. Entonces, bueno, es ahí donde dices, todo tiene su luz y su sombra. Y creo que el día de hoy puedo reconocerme y puedo identificar que me conozco mejor que hace varios años y eso me permite bailar con mi parte luz y mi parte sombra. ¡Qué padre! Sí. O sea, en base a cómo diferencias la Marlene de antes a la que está hoy, o sea, ¿cómo es que llegaste a este punto? ¿Cómo es que reconociste a la Marlene que ha ido cambiando? Pues a base de chingazos. ¿Se puede decir maldiciones o no? Huevo, sí. No pasa nada. La verdad, sí, o sea, me he dado tropezones fuertes en la vida, he tomado decisiones importantes, arrebatadas, y a la vez me gusta mi forma de ser, me gusta mi forma de manejar las cosas, me gusta mi forma de trabajar, y esos trancazos de la vida, esas experiencias, esos errores, que al fin de cuentas no son errores, son experiencias de vida, son las que me han ido forjando, ¿no? He estado a punto de morirme 2 veces, realmente, un accidente bastante fuerte que también fue una mala decisión. Ahorita nos platicas acerca de eso. Ya, estoy bien aventada, así de rápido, vámonos. Estuve enferma, entonces creo que cuando hice consciente que a la muerte la traigo aquí, un pasito atrás de mí, todos los días, todo el día, decidí vivir mi vida de la mejor manera posible, en el tiempo presente y haciendo lo que me gusta. Porque si bien sí fui una chica, una niña, una adolescente, siempre muy preocupada por el que dirán, siempre muy preocupada por las expectativas de los demás, siempre queriendo llenar zapatos que no eran míos, cumpliéndoles expectativas e incluso sintiéndome responsable de la felicidad de otro. Entonces, me pasan estas experiencias, lo dice Carlos Castaneda en su libro de las enseñanzas de Don Juan. Ahí es donde
nos permitimos vivir la vida al máximo cuando nos damos cuenta y reconocemos que traemos a la muerte aquí. Al ladito, ya nada más estamos en la espera de que no nos vaya a tocar pronto. Entonces no es un día más, Ujú. ¿sí? Realmente es un día menos. Y ahí está, o sea, por eso es mi frase, cuando me dijiste, piensa en una frase y échate una frase importante para ti o como fuerte. Sí. Para mí es esa. Esa frase me hace tomar muchas decisiones, porque realmente es, si no soy yo, ¿quién? So Claro. do it. Y si no es aquí, ¿cuándo? Somos tres, ¿Dónde? totalmente. Y si no es ahora, ¿cuándo? Porque si no, la vida se nos puede ir aplazando proyectos, aplazando deseos, yéndonos tras las bambalinas, mejor que lo haga otro. Sí. ¿Y qué? O Y sea, siempre vamos relegándonos como para no equivocarnos, ¿no? Como para no estar, pues sí, equivocándonos tal cual. Ahora, nos adelantamos un poquito, pero a mí me gustaría saber qué estudiaste, trabajas en lo que estudiaste, qué No. haces, bueno, que es un común, ¿no? yo mi primer carrera empecé con licenciado en comunicación. Ajá. No terminé, Por eso se te porque dan las cámaras, ¿verdad? se me da. No terminé. Sentía que quería algo más. Ajá. Entonces decidí estudiar psicología. Entonces Ujú. soy licenciada en psicología. Mi acentuación fue las neurociencias, todo lo que es la neuropsicología. No me puedo llamar neuropsicóloga porque para llamarte neuropsicólogo tienes que estar dentro de un consejo y estar Ya. haciendo exámenes, ¿verdad? Pero esa fue mi especialidad cuando yo salí de la carrera. Ujú. Y muchos años trabajé sobre todo con niños y adolescentes. Trabajaste más con niños. Sí, con problemas así, autismo, Asperger, desorden generalizado, muchos tipos de diagnósticos, ¿no? Ujú. Y esa era mi vida, y luego fui maestra de ¿Maestra de qué? preescolar. ¿Y qué tal? Bien padre, sinceramente. Antes de entrar al Panamericano, cumplo mi sueño. Saludos a los del Panamericano. Yo cumplo mi sueño porque yo estudié en una prepa de la Universidad Autónoma, que es el CIDEP. ¿Ok? Y cuando yo salgo del CIDEP, yo decía, yo quiero trabajar en el CIDEP, porque realmente batallé bastante, porque inteligente no era. Pero me gustaba mucho. Entonces, ¿Eras medio desmadrosa o...? no, burra. Burra, pues no te voy a decir mentiras, güey. No, es que no, burra, batallada, o sea. O sea, no... El día de mi graduación de prepa, Ajá. fui a presentar la quinta y última oportunidad del examen de física, ¡No mames! química y matemáticas. O sea, a lo mejor no me graduaba. Saliendo de ahí me fueron a peinar y pues sí. Entonces, bueno, sí, no. Pues cada quien, ¿verdad? Pues Su está bien, está facilidad. chingón. Más, cuando me graduó de psicología, voy y me presento con el director. En ese entonces creo que sigue siendo el director Coco. Me presento con él, se acuerda de mí, y le presento todo un proyecto de trabajar con la psicología de los alumnos. Y en ese entonces yo también había tomado una especialidad en las terapias de psicomotricidad, que son un tipo de terapia que requiere movimiento, juego lúdico, todo guiado, relajación y meditación para ayudar a los niños a desarrollar habilidades desde el movimiento. Entonces yo le propongo al director o sea, que los chicos tuvieran clases de psicomotricidad basándome en mi experiencia. Yo en la prepa realmente creo que fue una prepa con una exigencia súper alta que yo no podía llenar, por lo tanto ahí se generaron mis problemas de ovario poliquístico, me generé un problema súper severo de acné, tenía psoriasis. No puede ser. Y todo eso me lo generaba el estrés de la prepa, ¿sí? Y el estrés de no cumplirle a mis papás, ¿no? Porque también. Y uno es inconsciente de eso, o sea, vas Claro. a la prepa y no dices, pues, me salió psoriasis, me salió a causa de la escuela o X cosas. En ese entonces, pues yo no sabía todo lo que sé hoy, más ya que estudio psicología y conozco el término de la somatización, dije, me la pasé somatizando toda la prepa y por eso estuve tan enferma. Entonces, bueno, le presento este proyecto al director, le gusta mucho, se aplicó, estuve trabajando para el CIDEP, era yo la jefa del departamento de tutorías Wow. del CIDEP, sí, a mis 21 años, cosa que fue súper complicada porque el ambiente en la universidad... ¿No te dijeron nada
señoras más, o la gente No, que no. tenía más tiempo ahí? Me hicieron cagada. O sea, salí de ahí huyendo. Realmente fue una experiencia bastante dura, darme cuenta que pues de pronto me volví jefa de los que fueron mis maestros en la prepa. No, pues. Y aparte Marlene era la burra. Porque pues sí era burra. O sea, para otras cosas no, pero para la química, para la física sí. Entonces cuando yo llegaba y le decía, hola, ellos se cuenta que hacían una cara como, ay, por Dios. Neta tú, güey. Y ellos Así que tenían neta. que entregarme resultados, generarme reportes, etcétera, y entonces eso generó mucho problema, hasta que decidí irme y entonces me invitan a trabajar en el Panamericano. Trabajo en el Panamericano, al mismo tiempo que era maestra en las mañanas, en la tarde daba mis terapias Ajá. neuropsicológicas. Pero Marlene, a ver, se entendí un poquito. 21 años, a Sí. los 21 años, cabrón. O sea, Era una mocosa. no, yo me refiero, si ponemos en un contexto a los jóvenes de 21 años, a esa etapa, lo primero que piensas es, chinga, ¿qué voy a hacer el fin de semana para ir a agarrar la jarra, no? Eso uno como generalizado. Tú a los 21 años ya decías, tengo una responsabilidad de una dirección de gente a mi cargo. ¿Cómo te sentías con esa...? Ay, yo me sentía vibrante. O sea, es que te digo, a mí los retos, Uh-huh. a mí dime que es difícil, a mí dime que no puedo. Y o sea, me estás dando toda la energía, toda la carga y de ahí me voy. Ajá. Entonces, la verdad yo me sentía muy bien. También creo que era una época en mi vida en la que no tenía los conceptos que tengo hoy. Y para mí, ser era tener, Ya. ¿sí? Ser era estatus y eso era mi valor. El carrito, la cadenita, Ajá. Uh-huh. Incluso el poder. Entonces, como para mí era como siempre, como te digo, todavía yo vivía en esta etapa de darle gusto a la gente, de llenar expectativas, Sí. de sentir que necesito hacer y dar para que me amen y para que me reconozcan. Entonces mi ego estaba de este tamaño porque soy la jefa del departamento de Cuidado tutorías, conmigo, soy de la la jefa. preparatoria, ¿sabes? Se me llenaba la boca. Y se me llenaba el ego y me hinchaba y bla, bla, ¿no? Y bueno, cuando salgo de ahí sí me sentí muy triste. O sea, porque fue como no pude. ¿Sentiste un momento de soledad al momento de, por si lo trato de asimilar por el proceso de 21 años? Me imagino que así como aceptabas los retos, así también te cortaste muchas cosas de ser joven. Mira, es que Luis, mi primer trabajo fue a los 13 años. ¡Santo Claus! Sí. Vengo de una familia maravillosa. Somos cinco hijos y mis padres. Uh-huh. Y venimos de una familia trabajadora que nunca había mucho, económicamente hablando, había mucho amor, siempre hubo mucho apoyo, siempre hubo, o sea, mamá, necesito que me lleves a la punta de la montaña porque voy ahí a dar clases, mi mamá me llevaba. Más si yo quería comprarme zapatitos o traer dinero en la bolsita, Los extritas, pues había que jalar. Entonces, y aparte me gusta mucho trabajar, o sea, realmente es... Entonces yo estaba en el taller de arte, de teatro de la Universidad ¿A los 13 años Autónoma. qué trabajabas? Yo estudié en el taller de artes escénicas sabatino para niños en la Universidad Autónoma. Cuando cumplo 13, se acababa y te tenías que ir, porque era como que de 7 a 13, ¿no? Cumplo 13 y me invitan a ser la coreógrafa, porque yo siempre bailé. Entonces me invitan a ser coreógrafa de las obras musicales. Ajá. Y entonces ahí estuve como 2 o 3 años, ¿verdad? Recibía mi cheque de 800 pesos a la quincena y era muy feliz. Qué padre poder hablar de las nóminas ya de antes, ¿no? Me acuerdo cuando ganaba 800 pesos uno quería sentía como que podría comprarse un Ferrari, ¿no? No, échale aguacate, Sí, o sea, ponle sí, gasolina, claro. sí. La verdad es que era bien, bien bonito. Y de ahí, la que era la maestra de baile de ahí de la Autónoma, Ajá. me invita a su academia personal a dar clases. Entonces yo era maestra de niñas, de tap, de jazz, y de tap y de jazz, nada más. Y fueron varios años. Entonces, Padre. sí, o sea, cuando dices que si me corté juventud, yo sinceramente nunca lo voy a ver así. Ok. ¿Ok? Pero si a mí me preguntas, si yo salí, no sé si se acuerdan, tengo 32 años, en nuestra época, en los 15 Y años, dice de su edad, qué bárbara. Bien. en los 15 años se usaba
que la quinceañera grababa un video con sus damas y se proyectaba el día del 15 años. Sí. Yo jamás salí en los videos, porque yo trabajaba de lunes a viernes en las tardes y era cuando se grababan los videos. Ah, ok, ya. O sea, yo no los podía previos, ir, los previos. yo no Ajá. podía ir a grabar los videos y todas que hacían. Y sí, o sea, sí, por ejemplo, pues a las fiestas llegaba más tarde, etcétera. Pero para mí nunca fue un sacrificio, porque yo me sentía muy bien generando. Ya. Generando, dando, creando. O sea, cuando fue el primer festival y mis alumnitas, yo tenía 15. Y pues yo veía los ojos de mis papás brillantes de orgullo y yo me sentía muy bien. Entonces, realmente yo no siento que me faltó juventud o que me faltó vivir cosas. También fui bastante desmadrosa, pues no por nada me volqué y me caí de un puente en las Cárdenas, fue cuando casi me mato. ¿Qué edad tenías ahí? Ay, ya tenía como 23, 22, 23, sí, fue más o menos todo. Definitivamente. O sea, tenía tiempo para todo. Marlene en realidad iba rápido, literal. Sí. Entonces, creo que cuando la vida luego te frena en seco, también sí recalculas muchas cosas. Y en mi caso fue principalmente entender, número uno, que jamás le voy a dar gusto a nadie. Por más que haga, me deshaga, la gente es feliz porque es feliz y yo no vine a esta vida a llenarles expectativas, ni a cumplir sus deseos, ni a que ellos sean felices. Ok. ¿Sí? Cuando, recapitulando un poquito todo lo que hemos platicado, me tienes con la boca abierta en muchos aspectos que obviamente no conocía tanto, pero ¿cuándo empiezas a ejercer como psicóloga? ¿Cuándo empiezas a...? Como psicóloga yo ejercí toda la carrera, porque mis papás me pagaban la carrera, pero yo me tenía que pagar los libros, porque no alcanzaba. Sí. Entonces yo entraba a la carrera a las 7 de la mañana, salía a la 1 de la tarde y comía en el camino y me iba a trabajar a los centros terapéuticos. Ya. Donde cuando estás estudiando psicología ya puedes trabajar como practicante, pero pues yo ya era terapeuta de grupos de niños. Entonces, realmente yo como terapeuta, como psicóloga ejercí pues desde que arranqué la carrera, que fue como a los 19, porque primero hice comunicación. ¡Qué padre! Y ya. Oye, ¿cómo te fue con tu comunicación? ¿Qué te gustaba? ¿Por qué comunicación? Mira, la verdad es que yo cuando decido tomar la carrera de comunicación fue porque yo me quería dedicar a la televisión, al radio, Sí. Principalmente al radio. Nunca he sido tan show off así como que de la cara y el cuerpo. Y entonces dije, quiero estudiar comunicación. Sí. Y está padrísimo y se respeta. O sea, lo siguiente que voy a decir lo digo con mucho respeto, más fue mi experiencia personal. En ese momento, cuando estaba estudiando, como en el tercer, cuarto semestre, dije, ok, me están enseñando a hablar en el radio. Ajá. ¿Pero de qué voy a hablar? O sea, Ok. ¿de qué voy a hablar? Porque, ¿de qué voy a Sí, hablar? pues, ¿qué voy a hacer? Ajá. Ajá. Entonces recuerdo muy bien que se lo platico a mis papás y me dice mi mamá, pues es que puedes estudiar cualquier otra cosa y a lo mejor un día te puedes dedicar al radio o a la televisión o a dar conferencias, o sea, lo que tú quieras, Ujú. pero, o sea, no tienes que solamente tener esa carrera, ¿no? Increíble. Y entonces, bueno, decido cambiarme de carrera, me cambio a psicología y ya termino mi carrera de psicología y todo súper bien. Y hoy en día, pues bueno, yo tengo Bioarmonízate, que Ujú. es hoy en día clínica virtual de medicina alternativa. ¿Qué es Bioarmonízate? Platícanos. Yo sí sé. Bioarmonízate es un centro terapéutico donde trabajamos con biofeedback Ajá. para trabajar energéticamente y equilibrar los patrones eléctricos de las personas. Más a lo largo de los años he ido complementando las terapias para que sea cada vez como de más beneficio para los pacientes. Uh-huh. Entonces, bueno, ya involucramos herbolaria, flores de Bach, la parte emocional, el trabajo de la conciencia positiva. Y bueno, pues ahora me dedico a trabajar con las personas, a apoyarlos a su desarrollo emocional, más desde un enfoque alternativo. En el contexto que yo puedo asimilar de lo que acabas de decir, es como fuiste creciendo con los niños que antes veías tipo en la escuela, y fuiste creciendo y hasta ahorita que ya son adultos o la gente que ya está mayor, y ahora ya les das terapia a las personas. ¿Se puede decir psicológica la terapia o...? No, o sea, yo soy psicóloga, más las terapias en Bioarmonízate no son terapias psicológicas. Okay. Para mí es importante que la gente lo sepa porque
porque es diferente. Ok. También es muy efectivo, incluso Ujú. puede ser complementario, Ujú. más no es una terapia psicológica per se. Sería erróneo decirlo de mi parte porque no se lleva el proceso como tal, es más bien como un coaching, mentoring y utilizando las herramientas energéticas para trabajar al ser humano. Entonces, yo lo que siento es que en Biormonízate, porque no solo soy yo, o sea, es todo un equipo, trabajamos integralmente. Entonces, Ustedes saben quiénes son. ustedes saben quién es. Entonces, este trabajo integral a mí me apasiona muchísimo y veo que los resultados son mucho más rápidos incluso que con lo que yo hacía antes, ¿no? Y bueno, me siento muy feliz, me siento plena, me siento contenta y quisiera... ¿Cómo fue tu proceso, perdón que te interrumpa, cómo fue tu proceso de reconocimiento de quiero poner un lugar como estos? ¿Cuándo fue cuando dijiste, le quiero dar por este lado? ¿Cuándo fue cuando dijiste, me quiero aventurar más? Porque bien tenías el hecho de ver psicológicamente a los niños, pero cuando ya dices, me quiero ir por el lado psicológico, más aparte este aspecto energético de terapia, ¿cuándo fue cuando dijiste, de repente te levantaste por la mañana y dijiste, hoy le doy a esto? No tanto, pero sí. Mira, yo creo que la vida cuando, y vuelvo a mi frase, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? Y postergas y postergas y postergas por miedo, la vida te va a dar una patada voladora para que lo hagas. ¿Sí? Porque cuando es tu misión de vida y te toca hacerlo, se te van a abrir las puertas, pero si tú le sigues huyendo, te van a dar una patada voladora, que fue lo que me pasó. Entonces yo seguía trabajando en el Panamericano, seguía trabajando con mis terapias ordinarias en los centros terapéuticos y me enfermo y me detectan menopausia prematura. Entonces... Menopausia prematura. ¿Qué edad tenías? Era 22. No, es una bebé. Era una bebé. Entonces, así como no, pues tienes menopausia prematura, tus ovarios no funcionan, básicamente están sequitos y a lo mejor pues hay que mejor quitarlos, no vaya a ser que se enquisten, que se hagan. Ajá. Y yo era una mujer sumamente escéptica. Para mí todo tenía que ser probable y comprobable, cuadrada, claro. O sea, yo al fin de cuentas, la ciencia, la neurona, la conexión, la química, la bioquímica, y fuera de ahí no existe nada ni Dios. Así. Entonces, cuando me dan ese diagnóstico, ahora sí, fui con el del imán, fui con el de la acupuntura, fui con el chamán, fui con el de la bota. Y entonces ahí es donde empiezo a conocer la medicina alternativa, buscando curarme. Claro. Y doy con una persona que en aquel entonces hacía lo mismo que yo hoy, tenía una máquina, me conecta a la máquina y a la segunda sesión yo vuelvo a tener mi regla, porque yo tenía 2 años sin tener un ciclo menstrual. Wow. Y dije, o sea, esto funciona. Esto es de verdad. O sea, esto sí funciona. Pero ¿cómo funciona? ¿Dónde estuve tantos años? Entonces, empiezo yo a investigar por mi parte qué es eso, qué es ese sistema. Y como seguía yendo a mis sesiones semanales, ella me invita a trabajar con ella. Y entonces estuve trabajando con ella un tiempo hasta que me corrió. Y ya que me corre, hace cuenta que, pues, dije, ok, pues para mí comprar esa máquina era algo imposible, porque era para mí muy costosa. Sí. Estaba chiquita, todavía de edad. Te digo, en mi casa siempre he tenido mucho apoyo emocional, pero en ese momento no podía tener un apoyo económico. Sandrona es súper joven y es chiquita, está y todavía entonces bien joven. Dije, ya no voy a poder dar esas terapias porque me corrieron y yo amaba dar esas terapias y ahora pues ya tengo que volver a trabajar en lo que trabajaba antes. Y dije, no, quiero seguir dando. O sea, siento que mi misión de vida está en trabajar con esas máquinas, en trabajar de esa forma con los pacientes, lo quiero seguir haciendo, lo amo, creo en eso. Y pues hice todo lo que tuve que hacer. Empeñé ovarios, medio riñón. Aquí está mi riñón, ¿cuánto me da por él? Le vendí al diablo. Y bueno, pues. Es difícil poder decidir ya cuando estás en un proceso en el crecimiento, que estás como quien dice, canalizada al hecho de esto es lo que tengo que hacer, y de repente alguien te lo corta y te dice, hasta aquí. Sientes como si te hubieran quitado algo, sientes como, bueno,
me pusieron un obstáculo, que bien lo dijiste, me pongo un obstáculo y das de cuenta que me estás diciendo, voy para adelante, o esta vez sí fue como un trancazo, a como te escucho, fue complicado. Fue un golpe emocional para mí muy fuerte, la verdad, porque primero no veía la luz, o sea, realmente pensé que ya no iba a poder trabajar de eso nunca. Entonces sí me la pasé mal en ese tiempo, y también porque pues luego era, ¿cómo? Pero vas a rentar un local, pero si no te va bien, pero son terapias, y si no van pacientes, y luego ¿con qué vas a pagar? Y me acaba de comprar un carro, me acaba de comprar mi segundo carro yo, entonces, ¿pero cómo? Y vas a dejar el Panamericano, pero no vas a tener un sueldo fijo. No. Entonces, escuchaba a todos. ¿Qué haces cuando escuchas a ese mar de personas y que no sabes para quién elegir? Obviamente tu familia siempre va a estar, pero estás esperando como esa lucecita que te diga, güey, por aquí vete. Claro, siempre he soñado que exista una bruja que me diga, pero esto te va a ir muy bien, y si no, no. Entonces yo la verdad es que dije, lo voy a hacer. Ingreso, bye. En contra de incluso de mis papás, estaban muy preocupados, obviamente, porque pues por todo lo que económicamente conllevaba esto, ¿no? Y bueno, le di y me la pasé bien mal. ¿Por qué? Los primeros 3 años, yo sabía dar terapias, pero no sabía tener un negocio. Y yo nunca se me ocurrió investigar qué se necesita para tener un negocio. Como por ejemplo, pues hacer el punto medio, cuánto tienes que cobrar, ingresos, egresos, utilidad. No, yo decía, pues de seguro, pues si cobro 500, pues de. Me recordaste a aquellos niños que dicen, papá, quiero ganar dinero, ¿yo qué hago? Pues vete a vender limonada, y te sientes así afuera con la limonada, las tostadas. Bueno, y ahora sí, a ver qué pasa. Y las venden más baratas, las venden más baratas de lo que te cuesta la materia prima. Bueno, algo así estaba haciendo. Entonces fueron 3 años bastante complicados. Terminé uno comiéndoselas. ¿Literal? Sí. Era una cantidad de trabajo, bendito sea Dios. Eran agendas llenas. Había días que veía yo 11 pacientes al día, pero estuvieron a punto de quitarme el carro porque no tenía para pagar el carro. Batallaba mucho para sacar para la renta. ¿Por qué? Porque no había hecho un análisis del negocio. No había hecho nada. O sea, todo me fui como el borras a la buena de Dios. Está bien emprender, está bien tener el objetivo claro de a dónde voy, pero también tienes que estructurarlo. No, pero sí investiguen. Si no lo pueden hacer, acércate con alguien. Porque ya después de muchos años me di cuenta que existía esto de revisar cuál es el punto medio y cuánto debes de cobrar y revisar. Pero eso lo estoy aprendiendo hoy, y Biorganízate ya va a cumplir 9 años. Ya va a ser el 9º aniversario de Biorganízate. Entonces, bueno, fue todo un reto. Era la familia, eran mis amigos todo el tiempo diciéndome, deja eso y ponte a trabajar en una empresa, por el amor de Dios. A eso iba. Llegaste a un momento en donde lo dices 9 años, es un bebé, o sea, es una niña, o niño, como tú quieras ponerlo. Pero en ese trayecto del 0 al 9, ¿sentiste alguna vez que ya no podías? Obviamente, quitando la pandemia que a todos nos dio como la zarandeada, a todos en todos los aspectos, pero ¿tú sentiste previo a eso que algo te pudo haber movido, algo te pudo haber sacado, o dicho, ya, esto ya se acabó, me quita muchísimo espacio mental, o me quita mucha paz? ¿Alguna vez sentiste eso? Había días que de verdad cerrábamos, o sea, se terminaba de trabajar, pero yo me quedaba en el consultorio a llorar. O sea, a llorar, a decir, no lo quiero dejar, pero no puedo seguir así. Me persiguen los bancos, no me alcanza, trabajo todo el día, porque nunca fue falta de trabajo, todo el tiempo fue falta de administración. ¿Sí? No tenía dinero ni para comprarme ropa. Entonces, yo decía, es como necesito dejarlo, pero una parte de mí decía, no, vale la pena, o sea, vale la pena, solo algo tienes que hacer diferente. Y entonces, bueno, fui aprendiendo a pedir ayuda, cosa que en mi vida había hecho, porque yo no pedía ayuda. ¿Por qué? Porque a mí se me enseñó que uno es chingón si hace las cosas solo. Ok. Y también tenía la creencia de que entre más te la partas, eres una mejor persona y eres más chingón. Entonces, pues me la partía.
me la partía, me iba por el camino difícil en lugar de pedir ayuda, en lugar de ir por el camino fácil. Sí, que la gente, oye, te quiero ayudar. Sí, no, yo sola, aunque me tenga que llegar a echar trizas. ¿Cuándo una persona debe de ser consciente en decir, tengo que parar? O cuándo es cuando dices, no, güey, siento que sigues por aquí. ¿Es más bien intuición o es aprendizaje o es qué es? Según tú, ¿cómo te sientes tú en ese proceso? Porque lo dices bien fácil, 9 años para mi gusto y más en el aspecto terapéutico, que es muy celoso, que bien dicen que una mala recomendación te lleva a 10 más y a la par una buena recomendación son 2 o 3 máximo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Dónde se tiene que parar? ¿Dónde se tiene que decir, sabes qué, yo no puedo seguir más por mi salud o por lo que sea? ¿O simplemente aborto la misión? Mira, yo de entrada para mí es como que no me gusta manejarle el término de tener que o deber de, puesto que pues uno hace lo que quiere y fluye. Yo creo que es importante, si alguien que está escuchando esto está pasando por algo de lo que yo pasé, es importante que sí te conectes con tu corazón. Suena súper romántico, hasta a lo mejor te está dando hueva escucharlo. No, porque los clichés para eso existen, por algo existen. Más lo que te digo es, a mí me vibraba que esta era mi misión, que esta es mi misión. Entonces, ya no era nada más por orgullo, es que yo no quiero hacer otra cosa, quiero hacer esto, solo tengo que encontrar dónde está el error. Ya. ¿Sí? O sea, la calidad humana se tenía, el proceso creativo se tenía, pero la administración estaba hecha mierda. Ajá. De verdad, o sea, porque no voy a echarte mentiras, nunca fue problema de trabajo había muchísimo. Y supongamos que no fuera así, que hubiera sido también falta de que no había trabajo. Bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias? Marketing, mercadotecnia, cómo llegar a la gente, cómo darte a conocer. O sea, yo creo que siempre hay un camino, siempre hay una oportunidad y hay muchas alternativas. Entonces, también no tiene nada de malo bajarte del tren, no es un fracaso. Yeah. O sea, si una persona cierra su negocio y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí dio y ya no más, no es un fracaso, también es una experiencia. Más, si quieres que las cosas funcionen mejor, pues tienes que hacer las cosas diferente. Yeah. Si crees que las cosas están mal solo porque están mal, mejor pregúntate qué cosas puedo hacer diferente para que esto funcione como yo quiero que funcione. Está bien complicado poder llegar a ese punto, pero tendrías que haber tenido todo ese proceso de ver cómo es que está tu negocio, si me está redituando, si en realidad estoy sacando lo que estoy trabajando, porque muchas veces, y compartido por ti, muchas veces yo salgo tablas en la mayoría de las cosas, o sea, y es complicado decidir cerrar algo que te costó tanto o seguir trabajándolo porque en realidad sientes que esa es tu pasión, que ese es tu deber. Ajá. Entonces, yo creo que ahí, ahora sí que es súper personal. Para mí ha sido así y ha tenido grandes aprendizajes, muchísimas bendiciones. O sea, agradezco que no me rendí, agradezco que busqué el cómo sí, por todos lados. Agradezco que no me bajé del barco, porque hoy en día soy una mujer muy feliz y muy plena y parte de eso es Beharmonízate. Muy exitosa. Entonces, pues no, el camino no fue fácil. A mí hubo un paciente que es súper querido para mí, un señor muy exitoso. Y cuando abro Beharmonízate, fue de mis primeritos pacientes y me agarró y me dice, mija, el primer año estables. Me lo imaginé así cosas. Mija. Del segundo al tercero, con que no tengan números rojos, pero no le vas a ganar. Y pobre de ti que cierres. Deja que pasen los primeros 3 años y vas a ver cómo las cosas van a cambiar y ahora sí vas a ganar. Así son los negocios. Y entonces, cada vez que yo quería cerrar y ya irme a trabajar a una empresa o a un colegio o tener un sueldo fijo, me acordaba de él.
que tuviste, me imagino, como lo alcanzo a percibir, los primeros años, es como cuando ya empiezas a sentir. Obviamente no me hubiera ido tan mal si hubiera tenido una buena administración, independientemente del consejo de él. Más el consejo de él era como la voz que decía, aguanta vara, o sea, espérate, por aquí vamos bien, aunque parezca que no, pero vamos bien en mi misión de vida. Para mí eso es muy importante, ya no es tener, ya no es hacer, ganar. Para mí es ser y vivir plena. Entonces, este trabajo me da eso. Qué padre. ¿Hay estrés? Claro que sí. ¿Hay momentos de tensión? Claro que sí. ¿Hay miedo? Claro que sí. Y otra frase que yo me la digo todas las mañanas es así, con un chorro de miedo, hazlo. No esperes hacer algo cuando no tengas miedo. Hazlo con miedo. ¿Tal cual? Hazlo, porque probablemente el miedo nunca se te va a quitar hasta que ya hayas cruzado la línea. Más a veces decimos, no, al rato, es que a lo mejor ya después cuando no tenga miedo. No, probablemente toda la vida vas a tener miedo, así que do it. Me quedo pensando porque hago un resumen de todo lo que llevamos hasta ahorita, que se me ha ido volando, ya llevamos como 40 minutos. Pero puedo entender que eres una mujer de familia, una niña de familia, que muy trabajadora desde los 13 años, chambeadora de los 21. Ya en ese proceso yo tuve el gusto de conocerte. Después voy a tocar ese tema, pero en ese sentido, todo lo que has hecho hasta ahorita ha sido pura chamba. Todo este resumen que hago en el aspecto tanto laboral como personal, ¿cómo se trastoca cuando llegan las enfermedades? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo en un lapsus de éxito, porque lo dices, cómo es que ese éxito termina siendo nada cuando ya empiezan las enfermedades que tú me decías, o que empiezas a tener algún tipo de padecimiento? ¿Cómo te sentías? ¿Qué sentías tú? ¿Cómo podías observar tú el mundo, que era totalmente distinto, me imagino, a lo que tú tenías pensado, ¿no? Yo creo que no estamos, o sea, no somos de metal, no somos robots, somos seres humanos. Entonces es normal de pronto tener padecimientos, enfermar, sanar. En mi caso siempre fui y soy muy somática. O sea, el estrés, el enojo, la ira, el resentimiento, todo así rápido me lo llevo al cuerpo. La cuestión es que ahora lo identifico. Entonces empiezo a sentir el dolor, empiezo a sentir la incomodidad, y entonces decido trabajar la emoción o liberar el estrés o poner una pausa para no estirar tanto la liga hasta llegar a enfermarme, que era lo que hacía antes. Estiraba la liga. Había días en que no comía nada en todo el día porque hay que chambear, y entonces dejé de descuidar mi cuerpo. O sea, de verdad había muchas veces que mi alimento del día era un cigarro y una Coca Light. No. Pues claro que me enfermé. Entonces yo creo que ahí es encontrar el balance. Cuando la gente se vuelve víctima, cuando nos volvemos víctimas, es que el trabajo me enferma, es que ese negocio me empina. No, a ver, es la forma en la que tú estás manejando el negocio, es la forma en la que tú estás manejando el trabajo, es la forma en la que tú estás llevando tu estrés que te está enfermando. Pero no le eches la culpa a nadie, porque si cambias tú, pueden cambiar muchas cosas alrededor. Ya. Y desde la víctima no puedes crecer. Entonces, cuando yo me di cuenta que no era la chamba, que no eran las broncas económicas las que me estaban acabando, las que estaban mermando mi salud, eran mis hábitos, era mi no poner límites, era mi decisión de no comer y tomarme una Coca Light y fumarme un cigarro. Pues claro que te vas a enfermar. Que escuchaba de un doctor que decía que los médicos son los peores pacientes. ¿Te pasaba más o menos lo mismo? Pues haz de cuenta. Entonces, por tanto, dar, me fui quedando vacía. Entonces, sí me enfermé físicamente, sí tuve una depresión bastante fuerte, ya con mi hormonizante funcionando. Y bueno, fue darme cuenta, reconocerlo, tomar la decisión de salir adelante y dejar de convertir el trabajo en mi cueva. Mi trabajo era mi cueva donde yo me escondía del dolor de afuera, de las cosas que no me gustaban, de la soledad que yo sentía. Era como ese pequeño refugio que tenías ahí. Y pues no está padre.
O sea, el trabajo es el trabajo, pero no convertirlo en una cueva, en mi guarida donde me olvido del mundo, pero estoy sufriendo. Entonces, bueno, eso ya también fue un proceso personal. Y hoy en día te digo, me siento bien, creo que he encontrado un balance, todos los días puedo mejorar. De pronto me gana el estrés, de pronto me ganan, no sé, las mortificaciones, lo que quieras, Sí. más ya es más rápido, o sea, ya no lo dejo que pase, en ese momento lo reconozco, está pasando esto conmigo, déjame, hago algo diferente para seguir avanzando. Lo identificas rápido y accionas por él. ¿Cuánto tiempo te diste cuenta de esto? ¿Fue un proceso rápido o nada más fue de la noche a la mañana? Ya encontré este pedacito que me hace daño. No, hombre, Luis, pues son todos estos 9 años. Tal O cual. sea, sí, claro. Sí, Ok. claro. Y apoyo, o sea, apoyo terapéutico, La familia es muy hablar con importante, me gente, claro. Y bueno, el reconocerse a sí mismo, el realmente conocernos a nosotros mismos, es la maestría de vida. Tal cual. Ahí es donde se aprende, pero en realidad de los trancazos, de los buenos fregadazos. Ahora, ya casi terminando el podcast, nos queda muy claro qué haces, dónde estás. Si tú pudieras dejarle un consejo a esas personas que van iniciando, que están perdidas en el ámbito laboral, personal, ¿qué les dejarías tú en base a toda tu experiencia que hoy nos contaste? Te agradezco mucho. Pero, ¿cuál sería ese enfoque que tú quisieras con respecto a los demás? ¿Cómo es que tú les darías no un consejo, pero sí algún tipo de apoyo, algo que pudiera servir a ellos para que no se bajen en el camino? Yo creo que, número uno, realmente escúchate a ti, escucha tu corazón. Si te vibra lo que estás haciendo, vas por el buen camino. Si las cosas no se están dando como tú esperas, o no estás recibiendo, ganando, generando lo que tú esperas, antes de culpar al universo, a lo que sea, analiza tus números, analiza lo que estás haciendo, analiza cómo estás trabajando, pon metas y de verdad, no esperes un día no sentir miedo. Las cosas con miedo, hazlas, pero hazlas, no importa. Es que atrás del miedo o después del miedo es donde... Porque conozco mucha gente que sigue trabajando en una empresa donde lo tratan mal, donde sufre, donde se enferma, y tiene mucho miedo de qué voy a hacer. Con miedo. Nada más tenemos una vida y la única verdad absoluta es que hoy estamos vivos y un día nos vamos a morir. Bien lo decías al principio, que ya cuando sientes así cerquita la muerte, cuando estás así, dices, ya lo demás no te importa porque casi todo es con miedo. Entonces, ¿en serio vas a seguir desperdiciando los mejores años de tu vida? ¿Cuáles son los mejores años de tu vida? Estos, los que tienes ahorita, los que sean, esos son los mejores años de tu vida. ¿De verdad los vas a desperdiciar por miedo? Y que ahora, bien lo decías, no hay una edad para tener los mejores años de tu vida. Hay personas que a los 50 se sienten muy estables, a los 20, 21 se sienten no hay como un rango de vida en el que pueda haber, ¿no? Porque solo tenemos el presente, Luis. Qué padre. Solo tenemos el presente. Entonces, vivir en el presente, más si a alguien le interesa la parte así más del negocio, neta, hagan números, todo es administración, aunque no te guste, pide ayuda y eso, o sea, dale con miedo y dale. No te alejes, trata de enfocar en las personas en las que más, como puedo entender que las que más sepan, trata de acercarte un poquito más. Claro. Y nunca digas yo soy el mero bueno, porque a lo mejor sí es válido, ¿verdad? Pero pedir ayuda es algo maravilloso y te evita muchos coscorrones. Entonces, por eso, o sea, me gustaría cerrar así con la frase. O sea, si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Si no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Wow. A darle. Qué padrísimo. Pues muchas gracias, mami. Me dio un honor poder estar contigo un ratito, platicar un poquito. Espero que haya temporada 1, temporada 2. Temporada 20,000, y claro. Ya nos abrimos en otros temas. Muy orgulloso de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y aparte que nos hayas abierto tanto hasta la cocina de
de tus cosas tan íntimas, de tus cosas tan personales. Con mucho cariño. Muchas gracias. Pues bueno, yo siempre digo que la felicidad siempre va a ser el éxito. Y bueno, muchas gracias, Marlene, por acompañarnos el día de hoy. A ti. Gracias a ti.